Libro de Marcos, capítulo 13, amén. Estamos estudiando, amado, el Nuevo Testamento. Sea Cristo Jesús glorificado para siempre, amén. Y vamos por el estudio, amado, número 24, amén. El estudio número 24, Marcos, capítulo 13, amén. Sea Cristo Jesús glorificado para siempre, amén. Hay amado que vamos a iniciar el estudio bíblico en el día de hoy, amén. El martes pasado, amado, estudiamos el capítulo 12 de Marcos y estuvimos, amado, enseñando diferentes tipos de situaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó en el templo. Y varias de estas situaciones fue que a Cristo se le acercaron los fariseos y los herodianos para preguntarle a Jesús que si era lícito dar tributo al César, a lo cual Cristo le respondió contundentemente, amado, que la cara que tenía la moneda era la del César, y Cristo le dijo a ellos que le den al César lo que es del César y le dieran a Dios lo que era de Dios. Luego vemos, amado, que a Cristo se le acercaron los saduceos y le preguntaron acerca de la resurrección, a lo cual Jesús le dijo a ellos que en la resurrección seremos como los ángeles, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles en el cielo. Y dice, amado, que luego vino un escriba y le preguntó que cuál era el primer mandamiento y el más importante. A lo cual Cristo le respondió que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Entonces sabemos que Cristo, amado, en el templo tuvo diferentes tipos de ataques, de diferentes tipos de sectas y religiones que había en el tiempo de que Cristo caminó en la tierra. Y Cristo a todos, amado, le respondió con sabiduría, con altura, amén. Y terminando ya de refutarlos, dice que Él reprende a los escribas y reprende, amado, a los fariseos, los saduceos, y termina enseñándole a sus discípulos acerca, amado, de el ofrendar a Dios, donde dice que cuando terminaron ya las enseñanzas en el templo, dice que vienen al arca de la ofrenda todos los ricos a echar dinero, y dice que entre los ricos vino también una viuda que echó 2 dracmas, es decir, un talento, amén. Y dice que cuando esta mujer echó, amado, esas 2 dracmas, dice que Cristo preguntó a los discípulos, o más bien le afirmó, que la viuda dio más que todos los ricos, porque los ricos echaban en la ofrenda de lo que les sobraba, mas la viuda fue fiel a Dios, a Dios todo lo que tenía. Y luego, amado, que Cristo tiene estas situaciones de encuentro en el templo y de enseñanza, Cristo sale del templo y ahí es que vamos a entrar en el capítulo 13 de Marcos. Y vamos a seguir viendo en la historia bíblica qué sigue pasando cuando Cristo salió del templo. Marcos capítulo 13, amén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2 de Marcos capítulo 13, ahí vemos que cuando Jesús termina, mano, de debatir con los diferentes tipos de religiones y sectas que habían ahí en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, amén. Y Cristo terminó de refutarle a ellos todas sus falsas doctrinas y todos sus ataques que le hicieron al Mesías. Cristo sale del templo y cuando van caminando, dice que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, amado, que mire los grandes edificios y las estructuras que hay en el templo. A lo cual Cristo le dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, profetizando Jesús que ese templo que había en Jerusalén iba a ser derribado e iba a ser destruido por el imperio romano. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 13, verso 1. Amén. Mira lo que dice Marcos. Saliendo Jesús del templo, porque Jesús estaba en el templo enseñando, como le acabo de expresar. Y cuando él terminó de enseñar y de refutar a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos,
a los escribas, dice que Jesús salió del templo. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, uno de los discípulos que andaban con él, se le acercó a Jesús y le dijo, mire lo que le dijo el discípulo ahí: maestro, mira qué piedras y qué edificio. O sea, uno de los discípulos le dice a Jesús que mire qué piedras y qué edificio. Y dice el versículo 2, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, amado, después que Cristo muere y resucita, dice que entró, la historia enseña que entró, amado, a Jerusalén un emperador de Roma, el cual, amado, destruyó contundentemente esta nación de Jerusalén y derribó los edificios y quemó el templo y llevó cautivo los judíos, amén, en la cual muchos judíos murieron. Y aquí es donde la Biblia dice que los que estén en los montes, cuando vean esta cosa, escapen a Judea. Y dice que cuando ellos vean esta abominación desoladora, entonces que corran, que salgan y que procuren que su huida no sea en invierno o en día de reposo. Que eso lo vamos a explicar mediante, comencemos a leer el capítulo 13 de Marcos. Cristo, amado, está comenzando hablando aquí una destrucción que se aproxima para Jerusalén, porque el templo de Jerusalén era, amado, como el monumento de esa ciudad, un edificio bien grande, y según los historiadores dicen que esas piedras estaban enchapadas en oro, ligadas, amado, con concreto, oro fundido. O sea que ahí había oro, amado, los edificios, esas piedras brillaban. Cuando el sol le daba a esos edificios y esa piedra del templo, brillaba, el templo brillaba, amén, porque su parte estaba forjado de oro, en su gran mayoría. Entonces, amado, cuando vino el emperador Tito, en el año 70, después de Cristo, derribó toda esa piedra y quemó, amado, parte de Jerusalén para llevarse esa riqueza y dominar el imperio judío. Entonces, amado, Cristo está profetizando lo que va a pasar 70 años después de su muerte y resurrección. Cristo dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, en los versículos 3, en el versículo 3 hasta el versículo 4, aquí vemos, amado, que Jesús se dirige al monte de los olivos. Y cuando Jesús está en el monte de los olivos, dice que hay 4 de sus discípulos que le preguntan a él que cuándo acontecerán estas cosas y qué señales anticiparían las cosas que habían de venir. El capítulo 13 de Marcos es el mismo capítulo 24 de Mateo. Y el capítulo 24 de Mateo, aquí lo estudiamos con mucha profundidad, donde el capítulo 24 de Mateo se divide en 4 partes, amén. Y son enseñanzas muy profundas que hay que entenderlo, amado, porque el capítulo 24 de Mateo habla acerca de los acontecimientos que vendrán antes del fin. Y aquí es donde las personas, los creyentes errados o confusos, amado, afirman de que la iglesia pasará la gran tribulación por algunas palabras que dice Mateo 24. Pero si no entendemos la división de Mateo 24 y aún Marcos capítulo 13, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, pues es posible que seamos confundidos a este tipo de falsas enseñanzas y falsa doctrina y herejía. Porque realmente la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces, amado, Mateo capítulo 24 y se divide en 4 partes. Número 1, un evento llamado Principio de Dolores, el cual la iglesia está pasando por ese evento de Principio de Dolores. En segundo lugar, Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén, de la cual yo le he hablado, que se va a meter este emperador romano, va a perseguir a los judíos, lo va a matar. Amén. Y esta profecía de Mateo 24 no es para la iglesia, porque ahí dice que correrán de aquí para allá y de allá para acá, y los que estén en los montes que escapen. Amén.
Entonces, eso no se refiere a la iglesia. La iglesia no va a estar escapando de aquí para allá y de allá para acá. No. La iglesia estará en el cielo cuando suceda la gran tribulación. Eso que dice Mateo 24, que los que estén en los montes vayan a Judea y que corran, es la parte de la destrucción del imperio judío cuando entró Tito en el año 70, que eso pasó. Lo que pasa es que en el tiempo donde Cristo está hablando, todavía no había llegado eso. Pero esa profecía de Mateo 24 se cumplió en el año 70. Ya eso está obsoleto en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya eso pasó 70 años después que Cristo lo habló. En tercer lugar, Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga al final de la gran tribulación, después, amado, de que el anticristo ejerza su dominio y su gobierno. Ahí es que Cristo viene, desciende, destruye, amado, el imperio del anticristo, del falso profeta, y él reina y gobierna por 1000 años, lo que conocemos como el milenio. Y en cuarto lugar, habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, amado, eso hay que entenderlo para nosotros no confundir lo que Cristo está enseñando y lo que Cristo está hablando. Entonces, quiero hacer esa introducción porque aquí Marcos capítulo 13 es, amado, el mismo Mateo 24. Ahora, aquí, en el versículo 3 y versículo 4, vemos, amado, un detalle interesante. Y es que luego que Cristo le dice a el discípulo, un solo fue que le preguntó, que mirara las piedras, cuando llegan al monte de los olivos, dice, amado, que se le acercaron 4 discípulos para preguntarle. Mateo 24 dice que sus discípulos le preguntaron, pero Marcos aquí nos enseña que no fueron todos, que solamente fueron 4. Vamos a leerlo, versículo 3. Marcos capítulo 13, versículo 3. Mira lo que dice. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. O sea, el monte de los olivos, amado, quedaba frente al templo. O sea, el templo, amado, como le expliqué, eran edificios altos y de una estructura preciosa y valiosa, enchapada algunas piedras en oro. Y desde el monte de los olivos se veía, amado, esos edificios altos y grandes. Amén. Los edificios del templo de Jerusalén a distancia se notaban, era notable, era palpable, porque eran altos. Ellos veían esos edificios grandes y altos que habían en el templo. Entonces, desde el monte de los olivos se ve en los edificios del templo, y la localización del monte de los olivos es frente al templo. Ahora sigue diciendo el versículo 3, y Pedro, número 1, Jacobo, número 2, Juan, número 3, y Andrés. Aquí vemos 4 discípulos, le preguntaron aparte. Amén. Entonces vemos como Marcos aquí señala 4 discípulos que le hacen una pregunta a Cristo aparte. ¿Aparte de quién? Aparte de los otros discípulos que estaban ahí, porque eran 12. Amén. Entonces en el versículo 4 vemos la pregunta que ellos le hicieron. Dice el 4, mira lo que dice. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Porque Cristo no le habló a ellos ni de segunda venida, ni le habló a ellos de arrebatamiento, ni le habló a ellos de principio de dolores. Cuando Cristo dice que no queda piedra sobre piedra que no sea derribada, Cristo le está hablando de lo que va a pasar 70 años después de su muerte y resurrección, cuando entre el emperador Tito. Eso fue lo que Cristo le dijo, que el templo iba a ser destruido, que el templo iba a ser derribado. Entonces la pregunta que ellos le hicieron aquí, según Marcos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que el templo va a ser derribado? Esa es la primera pregunta que ellos le hacen. Sigue diciendo el verso 4, ¿y qué señal habrá? Aquí vemos una segunda pregunta que ellos le hacen. Dinos, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, Marcos se limita con esta profecía de Cristo, que yo le llamo el apocalipsis mesiánico o el apocalipsis de Jesucristo. Amén. Porque Mateo capítulo 24 es la revelación de los eventos que van a acontecer al final de los tiempos. Amén. Entonces Marcos aquí se limita. Por eso Mateo 24 es más amplio que Marcos capítulo 13. Pero es la misma historia. ¿Por qué? Porque en Marcos solamente dice que 4 discípulos le preguntan y le dicen que cuando serán estas cosas, haciendo señal la destrucción de las piedras del templo. Y también dice aquí, ¿y qué señal habrá
cuando hayan todas estas cosas de cumplirse. O sea, ¿qué señales tendremos de que estas cosas se cumplan? Pero Mateo 24, verso 3, señala, amado, que ellos le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, por eso Mateo 24 es más amplio que Marcos capítulo 13. Ahora, vemos, amado, como ellos le preguntan a Cristo, a estos 4 discípulos, que cuándo acontecerán estas cosas. Eso ya lo establecimos. Ya establecimos que la cosa que ellos le están preguntando a Cristo es la destrucción del templo. Pero luego le hacen otra pregunta que Mateo 24 no la revela, sino que él le dice que le diga qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea, literalmente, según Marcos, ellos se están enfocando en la destrucción del templo solamente. Ahora vamos a continuar viendo qué le sigue diciendo Jesús a ellos. Amén. Allá desde el versículo 5 hasta el versículo 13 vemos, amado, la respuesta que Jesús le da a los discípulos y comienza a darle un sinnúmero de señales, amado, a ellos conforme a la pregunta que ellos le hicieron. Y estas señales dice que tienen que pasar antes de que vengan algunos eventos a la humanidad, la cual yo le he mencionado: principio de dolores, la destrucción del imperio judío, la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no se cuenta como una venida. ¿Por qué, amado? Porque el arrebatamiento de la iglesia, Él no va a pisar la tierra. Y además, les voy a dar un detalle muy profundo. El término segunda venida ni siquiera es bíblico. Según en la Biblia no aparece ni un solo texto bíblico que mencione la palabra segunda venida. El único texto bíblico que aparece está en Hebreos capítulo 9, a la altura del verso 28, que dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, no está hablando de una en sí venida, sino de una aparición. Amén. Es decir, que el término segunda venida nosotros entendemos, ¿verdad?, y lo usamos como creyentes y como cristianos, que la segunda venida de Jesús, amado, es cuando Él venga a reinar en la tierra 1000 años. Pero ese término segunda venida no es bíblico. Ni siquiera aparece en la Biblia la palabra segunda venida, sino que dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es el único texto bíblico, Hebreos 9, me parece, verso 28 o verso 27, que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y después dice, y aparecerá, porque está establecido delante de Dios por los hombres. Y dice que por Dios que está establecido para los hombres, dice y aparecerá por segunda vez. No dice segunda venida, sino que hay una aparición. Venida y aparición no es lo mismo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros usamos el término segunda venida, entendemos que es cuando Cristo pise la tierra de nuevo para convivir con los terrícolas, con los humanos que estén en la tierra. Amén. Porque según la Biblia, amado, son enseñanzas muy profundas. Mire, según la Biblia, después que Cristo, amado, muere, resucita y se va en ascensión al cielo, Cristo aparece varias veces más. Amén. Cristo aparece varias veces más. Lo voy a tocar rápido y me salí de ahí. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia es una aparición de Jesús. Porque Él aparecerá en las nubes para arrebatar a su pueblo. Número 2, Apocalipsis capítulo 14, aparece en medio de la gran tribulación una señal de uno como el Hijo del Hombre que mete una hoz en la tierra y cega la tierra y saca un grupo también de personas de la tierra, que no voy a decir quiénes son, y aparece por tercera vez cuando viene en su segunda venida. O sea, amado, que esta enseñanza de los tiempos del fin son demasiado profundas. Recuerdo que cuando estaban aquí en la cuarentena, algunos hermanos, ¿verdad?, que no estaban trabajando, venían a unos estudios bíblicos que nosotros enseñamos profundamente y durábamos 3 horas y media por cada estudio. Amén. Y dimos mucho estudio de eso, acerca de los eventos del fin. Entonces, amado, por eso nosotros debemos estudiar con una lupa profundo todo este tipo de enseñanza
de los tiempos del fin. Amén. Porque Marcos en el versículo 4 nos presenta 4 discípulos. En el capítulo 13, versículo 4, Marcos nos presenta 4 discípulos diciéndole a Cristo cuándo acontecerán estas cosas y qué señales habrán de acontecer antes de que estas cosas pasen. Entonces Marcos nos está señalando que solamente los discípulos están enfocados en la destrucción del templo. Pero nosotros entendemos la respuesta de Cristo más amplia cuando estudiamos Mateo 24 y Lucas capítulo 21, que son la misma historia paralela. Amén. Entonces, por eso, amado, yo digo que el término segunda venida no es bíblico, no aparece. No está en la escritura. Segunda venida no está en la escritura. Lo que dice es que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Y ya les mostré que Cristo tuvo, después que murió y resucitó, va a tener 3 apariciones. Amén. Va a tener 3 apariciones. Amén. Después yo voy a dar un estudio de eso, amado, de esas apariciones de Cristo con detalles, textos bíblicos enseñando por qué aparece la primera vez en Apocalipsis 14, por qué tiene que aparecer antes del milenio y todos esos detalles profundos. Amén. Ahora, continuando aquí, del versículo 5 al versículo 13, vemos que Cristo comienza a darle diferentes tipos de señales, amado, a los discípulos de algunos eventos que van a acontecer en la humanidad. Y entre ellos, aquí vemos ubicado el evento conocido como principio de dolores y la destrucción del templo. O sea, desde el versículo 5 hasta el versículo 13 de Marcos, amén, capítulo 13, vemos 2 eventos juntos: principio de dolores y la destrucción del templo, que se lo voy a ir señalando según lo vayamos leyendo. Versículo 5. Vamos a ver la respuesta que Jesús le dio a los discípulos. Dice el versículo 5: Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Cristo le dice a ellos es que miren bien que nadie los engañe, que no se dejen engañar. Amén. Y dice el 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso es lo primero que Cristo dice. Amén. Que mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Ahora Cristo explica el por qué Él dice que nadie los engañe. Porque vendrán muchos, no pocos. Vienen muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y dice que engañarán a muchos. Vienen muchos engañando y van a ser muchos engañados. Ahora, la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Cristo significa el ungido de Dios. Amén. Que en hebreo es la palabra Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y lo que significa es el ungido de Dios. El ungido de Jehová. Entonces, cuando Cristo dice aquí que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, muchos van a decir yo soy el ungido, yo soy el enviado, yo soy el que Dios envió, yo soy el que Dios delegó. Amén. O sea, haciendo referencia a los ministerios, porque los ministerios se ungen, donde habrán falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas y por lógico falsos apóstoles también. O sea, cuando la Biblia dice que habrán muchos diciendo yo soy el Cristo, se está refiriendo que están diciendo que son ungidos, vienen en su nombre y dicen que son ungidos. ¿Me están entendiendo? Y dice que a muchos engañarán. Entonces, amado, dice el 6, el 7: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis. Aquí está hablando Jesús de la etapa de que la iglesia está pasando, que es el principio de dolor. Eso lo estamos pasando nosotros, donde hay falsos ministros, falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles. Amén. Que ahora cualquiera se llama apóstol. Creemos en el ministerio del apostolado, porque está en Efesios capítulo 4 verso 11. Dice que uno constituyó apóstoles. O sea, creemos
que hay apóstoles, pero son pocos. Y no todo el mundo puede tener este ministerio y este delegado. Ahora bien, así, amado, como Cristo está hablando esto, nosotros lo estamos viviendo hoy en día, donde hay falsos ministros. Y la segunda señal que da es de rumores de guerra, que eso también nosotros lo estamos viviendo. Dice que cuando oigamos de rumores, no una guerra, un rumor de guerra, es cuando se anuncia una guerra o un pleito que viene entre dos naciones. No ha pasado, pero se está anunciando que viene. Eso es rumor de guerra. Dice que no os turbéis. Y dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Amén. Si Cristo aquí está explicando que no es el fin, pero ellos no le hablaron del fin a Jesús. En el versículo 4 ellos no le hablaron del fin, pero nosotros entendemos que Cristo le está dando una respuesta completa cuando comparamos Marcos capítulo 13 con Mateo 24, que ahí sí los discípulos le dijeron: dinos cuándo acontecerán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Por eso aquí Cristo le habla del fin, amén, porque Cristo le está dando la respuesta completa a ellos, amén. Y esta es la etapa de principio de dolores. Vaya agarrando eso ahí. Dice el 8: porque se levantarán nación contra nación. Esa es la señal número 3 que Cristo menciona. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Rumor de guerra y levantarse nación contra nación y reino contra reino no es lo mismo. El rumor de guerra es anunciar que viene la guerra. El levantarse nación contra nación es la guerra ya en función. Y es, amado, una señal de que estamos en la iglesia en principio de dolores. Ahora mismo, amado, las naciones están en guerra. Lo que pasa es que no están en una guerra como usted se la imagina y se la pinta con bomba, muertos. Pero ahora mismo, amado, existe lo que es una guerra fría sobre las naciones. Y hay naciones que, amado, no se compran ni se venden mercancía de suma importancia, como el arroz, como el alimento, mercancía de alimento, mercancía de vehículos, electrodomésticos. Y cuando Danilo Medina, antes de entregar la presidencia, hizo un pacto con China y recibió algunos tipos de acuerdo de comercio, hubo un problema con los Estados Unidos, porque Estados Unidos y China están en competencia de comercio. Es una guerra. Eso se le llama la guerra fría. También hay guerra biológica, que estamos bajo una guerra biológica. Y una guerra biológica es cuando, amado, mandan estos tipos de virus. El coronavirus es parte de una guerra biológica, donde China, amado, según los estudiosos de esa teoría conspirativa, porque nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado hasta en lo que afirmamos. Ellos tienen teoría conspirativa donde dicen que China fue quien inventó este virus para pasarlo a todas las naciones para que mueran personas y ellos adueñarse del comercio. Amén. Lo cual muchas empresas quebraron y China ahora mismo está en líder número 1, amado, en comercio. Eso es la guerra biológica, guerra fría. Pero esas guerras se transforman en guerra, como usted y yo conocemos, de bombas, problemas, pleitos. Amén. Entonces Cristo dice que se levantará nación contra nación, verso 8, y reino contra reino. Esta es la tercera señal. Y ahí mismo dice: y habrá terremoto en muchos lugares. Cuarta señal. Eso lo estamos viendo ya, donde la tierra está temblando por diferentes lugares, lo cual hace como una semana o 10 días tembló en el sur, República Dominicana. Luego sigue diciendo: y habrá hambre, la señal número 5. ¿Habrá qué? Hambre. Eso lo estamos viviendo, es el principio de dolores. Y alborotos. ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué pasó en Ecuador unos meses atrás? Donde saqueaban las empresas, los supermercados, las casas. Hicieron alboroto por la misma hambre que había y la misma crisis que ha dejado el virus.
Entonces, todas esas señales se están cumpliendo al pie de la letra. Por eso ubicamos todas estas señales en principio de dolores, que eso lo estamos pasando ya nosotros. Amén. Ahora, y ahí mismo lo dice en el verso 8, principio de dolores son estos. Usted lo puede leer ahí. Ahí en el verso 8 lo especifica que esta etapa que está pasando la iglesia se llama principio de dolores. Amén. Entonces, desde el versículo 9 hasta el 13, ya ahí entramos en la segunda etapa, amado, que es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dice el 9, pasamos a la segunda etapa ya. Dice el 9, pero mirad por vosotros mismos. Si nosotros nos vamos al versículo 5, donde Cristo empieza a hablar del principio de dolores, Cristo usa la misma palabra que miren. Mirad que nadie os engañe. Lo puede leer ahí, versículo 5. Empezó esta etapa, que estén atentos y que miren que nadie los engañe. Ahora aquí en el versículo 9, Cristo va a empezar una nueva etapa de su respuesta y le empieza de la misma manera, que miren, que estén atentos. Dice el 9, pero mirad por vosotros mismos. Entonces esa expresión mirad es que estén atentos, porque aquí Cristo va a empezar a hablar ya directamente con los judíos. En el tiempo que Jesús habló no se había cumplido, por la cual es una profecía, pero ya para nosotros ya eso se cumplió, porque eso pasó 70 años después que Cristo murió y resucitó en los judíos. Es decir, que esa parte de la Biblia, desde el versículo 9 hasta el versículo 13 de Marcos, está obsoleta, está cumplida en los judíos. Nosotros podemos usar esos versículos bíblicos para dar enseñanza, podemos espiritualizar ciertas cosas para ilustrarnos, pero eso está cumplido ya en los judíos, porque aquí es que se cumple la destrucción del templo. Amén. Dice el 9, vamos a leerlo hasta el 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Eso se cumplió en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos entregaron a Pedro, a Juan, al mismo apóstol Pablo ante los gobernadores, donde él tuvo que poner su defensa ante Agripa, ante Festo y un sinnúmero de reyes y gobernadores. Él expuso su defensa como creyente. Amén. Y a Jacobo lo llevaron ante Herodes, lo cual Herodes lo mató. Hechos capítulo 12. Vemos también como a Pedro y a Juan lo llevaron ante el concilio. Hechos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 fueron a la cárcel del libro de los Hechos. Aquí vemos donde lo azotaron. Dice que lo azotarán en la sinagoga. Hechos capítulo 16, azotaron a Pablo y a Silas. Entonces aquí comienza a cumplirse en el libro de los Hechos lo que Cristo está hablando aquí. O sea que esto es para los judíos de ese tiempo, no para nosotros. ¿Me pueden entender? Entonces dice aquí el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces dice que es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, no solamente a Jerusalén. Y Cristo se lo dijo en Hechos capítulo 1 verso 5 y Hechos capítulo 1 verso 8. Cristo se lo dijo a los apóstoles, les digo, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros poder de lo alto. Y entonces, cuando venga sobre vosotros poder de lo alto, el Espíritu Santo, me seré testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos como el evangelio, por el apóstol Pablo, Apolo, Bernabé y Marcos, que hicieron su parte también, aunque la Biblia no la registre, por su desobediencia a la voluntad divina, pero ellos también salieron a evangelizar y a hacer obra misionera, y el evangelio fue difundido por todas las naciones. Vemos que el evangelio llegó a los romanos, vemos que el evangelio llegó a la Galacia, vemos que el evangelio llegó a Filipo, vemos que el evangelio llegó a los Tesalónicas, vemos que el evangelio llegó, amado, a las cartas que Pablo señaliza. Fue este evangelio que se difundió por las naciones que no son judías: Filipo, Gálata, Éfeso, que son naciones europeas, asiáticas. Amén. ¿Me pueden entender? Colosa, amén. Los corintios, que son naciones, amados, que se difundió este evangelio. Y ahí se está cumpliendo lo que Cristo dice ahí.
Amén. Que ellos, es necesario que ellos lleven el evangelio por todas las naciones. Ahora, el versículo 11, mira lo que dice. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso, hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. O sea, Cristo aquí presenta que no son ellos los que se van a defender, sino el Espíritu de Dios que le va a dar a ellos que hablar en el momento de su defensa. Que no tengan miedo, porque cuando ellos sean llevados ante los concilios, ante los gobernadores, no son ellos los que van a hablar, ni piensen lo que van a decir. Porque un abogado en un juicio piensa y calcula, como el juicio que está pasando ahora con la operación Antipulpo, que esos abogados van preparados, esos abogados van con papeles y ellos van a calcular lo que van a decir. Y tú te das cuenta viendo el juicio, porque usted ve que se levanta un abogado de atrás y se le pega la vida al otro. Acuérdate, te faltó decir esto. Porque ya hicieron un séquito detrás del juicio y se programaron lo que van a hablar. Pero aquí dice Cristo a los apóstoles que ni piensen, que ni calculen la defensa que ellos van a tomar, porque en el momento indicado el Espíritu Santo les va a dar que hablar. Amén. Por eso nosotros como creyentes, a la hora de defender, amén, nuestra causa como creyentes, Dios nos dará en aquella hora lo que hemos de hablar. Ahora dice el verso 12, y el hermano entregará la muerte al hermano. Oiga. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Amén. Oiga lo que dice ahí, muy, muy fino eso. Y el hermano entregará la muerte al hermano. Amén. Donde judíos que eran hermanos de sangre entregaban a otros hermanos de sangre con el simple hecho por creer en Jesús, por cumplir con una ley de un concilio o una sinagoga. Y esto lo vemos, amado. Dice que el padre entregará al hijo aquí. Amén. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matará. Entonces, amado, vemos la falta de sensibilidad fraternal y familiar a la hora de ejecutar esta sentencia cuando ellos creen o creían en Jesús. Porque el apóstol Pablo no pensó que Esteban era de su misma tribu, de su mismo linaje. Porque la Biblia quizá no revela de qué tribu es Esteban, pero revela que era judío, hebreo, igual que Pablo, conocido como Saulo, y él lo mató, o participó en su muerte también. Y como él pidió carta para salir a buscar camino de Damasco a sus hermanos de sangre judía, ¿me pueden entender? Si Cristo está diciendo que el hermano entregará al hermano y el padre se levantará contra el hijo. Entonces hay una historia en Juan capítulo 9 donde los padres del ciego de nacimiento se ven atemorizados de creer en Jesús porque van a ser expulsados de la sinagoga. Y cuando los fariseos le preguntan de que quién los sanó, dicen que ellos no quisieron hablar porque tenían miedo de que los sacaran y los expulsaran de las sinagogas. O sea que los padres del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9 prefirieron seguir en su dogma y en su creencia de la sinagoga, del concilio, del fariseísmo, antes que apoyar a su hijo que nació ciego y ahora ve. O sea que estas dogmas se habían incrustado dentro de algunos judíos y lo llevaba a perder la sensibilidad hacia sus hermanos. Y eso pasa también en muchos creyentes en el día de hoy, que a veces el hecho de que un hermano, ¿verdad?, no ayune como yo ayuno, no busque a Dios como yo busco a Dios, no tenga el conocimiento que yo tengo, o quizás no haya un acuerdo de opiniones, entonces yo no hablo con mi hermano, lo entrego a muerte, lo aborrezco, no lo saludo. Ustedes pueden entender lo que estoy expresando. Y por eso hay congregaciones que hay hermanos que si tú no eres de su iglesia, o si tú no estás de acuerdo con ellos, no andan contigo, no hablan contigo, no dialogan contigo, te aborrecen y hasta te denuncian y hasta te persiguen. Y si tienen la oportunidad de matarte y hubiera un mandamiento que decía que tú puedes matar, hasta te mataran. Y esto lo vemos, amado, que se le quiso entrar a los discípulos, y lo leímos en Marcos también en el estudio pasado, donde le dijeron a Cristo, vimos a uno allí echando fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos porque no andaba con nosotros. Y dice que Cristo reprende a los discípulos y le dice, déjenlo porque el que no es conmigo contra mí es.
está sacando demonios en el nombre de Cristo. Y mismo Jesús expresó que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y cuando Jesús libertó al gadareno, ya para seguir leyendo Marcos 13, cuando Jesús libertó al gadareno, Cristo no dejó que el gadareno lo siguiera, sino que le dijo: vete a tu casa y testifica a tu familia lo que yo he hecho contigo. Y el gadareno quería seguirlo. El hecho de que el gadareno no siguiera a Jesús, eso no quiere decir que el gadareno no fuera comisionado por Jesús a predicar. Porque Jesús comisionó al gadareno a predicar, y aún a la samaritana. Y la samaritana se quedó en Samaria, anunciando en Samaria, y el gadareno se quedó en Gadara, anunciando en Gadara lo que Cristo había hecho con ellos. Y el hecho de que no andara con ellos, que no caminara con ellos, no quería decir que no fuera de Dios. Entonces es algo que nosotros como creyentes tenemos que tenerlo en nuestra mente, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quién es de Dios, aunque no se congregue en la cosecha de Cristo. Entonces, la falta de sensibilidad agarró a los judíos por permanecer en el Sanedrín o en la secta judía. Y por eso dice que se entregarán y se matarán, el padre contra el hijo y unos a otros. Dice el versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Cristo le dice a ellos, amado, que van a ser aborrecidos por causa de su nombre, no por causa que ellos hayan hecho, sino por causa de su nombre. El problema es que hay gente que causan que lo aborrezcan por sus acciones o su mala conducta, o su falta de sinceridad, o su falta de acuerdo, o su falta de firmeza aún en su palabra. Amén. Porque es lamentable que el pueblo cristiano, amado, sea atacado, me da verdad mucha pena decir esto, por falta de responsabilidad. Donde hay bancos que no le prestan al evangélico, donde hay prestamistas que tienen una carpeta, un archivo, y el 80% de los que están archivados con deuda son evangélicos. Entonces hay gente que son aborrecidos por sus actos. Por eso Pedro dice: si vamos a padecer, no padezcamos como malhechores por transgredir, sino que padezcamos como siervos de Cristo. Entonces vamos a ser aborrecidos, pero por causa de su nombre. Si nos aborrecen por nuestras acciones, debemos de cambiar. Y dice más: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, Cristo está hablando del que perseverare hasta el fin, este será salvo. No el que llegue hasta el fin, porque ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni los primitivos, la iglesia primitiva, llegaron hasta el fin, porque el tiempo sigue corriendo y es posible que nosotros tampoco lleguemos hasta el fin, porque si Dios le place que nosotros partamos con el Señor por medio a la dimensión o la atmósfera de la muerte, que se haga su voluntad. Amén. Y si Dios permite que seamos arrebatados, que se haga su voluntad. Pero llegar hasta el fin de los siglos es imposible. Entonces, llegar vivo hasta el fin no es perseverar hasta el fin. Cuando la Biblia dice aquí perseverar hasta el fin, es usted mantenerse firme en su postura, en su creencia, hasta lo que venga, hasta el final, hasta su muerte. ¿Me pueden entender? ¿Me pueden entender? Es imposible. Entonces Pablo no fue salvo, Pablo no llegó hasta el fin. Porque si ponemos una cronología de fin de tiempo, el fin no ha llegado todavía. Y Pablo no llegó hasta el fin, pero sí perseveró hasta su muerte. Lo cual la historia dice, en los libros de la muerte de los apóstoles, dice que Pablo muere decapitado, el apóstol Pablo. Amén. Duró hasta viejo en una cárcel, luego lo sacaron a una casa y al final lo decapitaron lleno de días y ancianos. Pero él en su final perseveró. Si nosotros debemos perseverar hasta el fin. Lo que Cristo de manera literal le está diciendo a los discípulos es que se acerca la destrucción y un corredero. Van a haber gente que van a ser entregados, van a haber gente que van a llegar hasta la muerte, van a haber gente que los hermanos lo van a entregar, los padres lo van a entregar, los reyes lo van a juzgar, pero ellos tienen que perseverar hasta el final, es decir, hasta su muerte. Eso es la interpretación literal de ese verso bíblico.
Porque el contexto de esa parte, que es la destrucción del templo, está hablando de que van a ser entregados, de que lo van a aborrecer, de que van a ir ante el concilio, lo van a azotar en la sinagoga, el hermano con hermano lo va a entregar, que van a ser aborrecidos, pero Cristo dice que permanezcan hasta el fin. O sea, se está refiriendo que ellos no pueden cambiar su modo de pensar, tienen que permanecer hasta el final con lo que han creído. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Si es posible que lo maten, Esteban permaneció hasta el fin. Jacobo permaneció hasta el fin. Pedro permaneció hasta el fin. Pablo permaneció hasta el fin. Porque aunque ellos no han llegado allá al final de los días, al final de los tiempos, de toda la cronología, no sé cuántos pueden entender lo que estoy explicando. La cronología humana de las horas, los minutos, las horas, los segundos, donde ya vendrá el día final, donde ya no van a haber más días, donde será, amado, el cielo se fue, la tierra se fue, vendrá el juicio del trono blanco. Ese es el final. Pero ellos no llegaron hasta el final. Entonces, literalmente, lo que está diciendo aquí es que ellos tienen que permanecer hasta el fin en lo que han creído, aunque lo maten. Ahora dice el 14, escuchen con mucha atención. Cuando veáis la abominación desoladora, cuando veáis, era algo que ellos iban a ver, los judíos. Cuando veáis, escuchen, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que le entienda, dice ahí mismo la Biblia, versículo 14. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Quiénes son los que van a huir? Los que estén en Judea, no los que estén en República Dominicana, no los que estén en África, no los que estén en Estados Unidos. Es los que estén en Judea, porque Cristo está hablando de los judíos, está hablando de la destrucción del templo. Los que van a huir son ellos cuando vean la abominación desoladora. La abominación desoladora, según las historias terrenal, hay tres abominaciones desoladoras que se nombran. Número uno, una que pasó antes de Cristo nacer, con Antíoco Epifame, donde metió un cerdo en el templo, que lo sacrificó. Para los judíos el cerdo era un animal inmundo, y sacrificar un cerdo y botar sangre de cerdo en vez de sangre de oveja es una abominación. Y esto provocó desolación y se destruyó el templo de Salomón. A eso se le llamó desolación. Amén. Se destruyó el templo, se cesaron los sacrificios, y de eso es que profetiza Daniel en el capítulo 9, verso 27, y Daniel capítulo 11, verso 37, y también Daniel capítulo 12, verso 11, donde Daniel profetiza de estas abominaciones desoladoras. Ahora bien, esa es la primera. Segunda abominación desoladora pasa en el año 70 con el emperador Tito, que también destruye el templo que hizo Herodes, porque como Antíoco Epifame sacrificó un cerdo y destruyó el templo 4 años antes de que Cristo naciera. Herodes hizo un acuerdo con los macabeos, con esos judíos que estaban en esos tiempos. Los macabeos era una secta de guerreros judíos, eran judíos que peleaban, había otros judíos que adoraban a Dios en el templo, eran sacerdotes, y los sacerdotes, como no podían derramar sangre, se levantó un judío apellido Macabeo como guerrero con valentía, así como se levantó Gedeón, así como se levantó Débora, y dijo: ustedes no pueden derramar sangre porque ustedes son, ¿verdad?, los que llevan los sacrificios de Dios, pero nosotros sí. Por eso se le llamó los Macabeos, porque era un grupo de judíos que le hicieron guerra, amado, al gobierno de Antíoco Epifame, junto con el César y los Herodes. Se unieron, los Macabeos, los judíos se unieron a los romanos para sacar a Antíoco Epifame, que era el asirio, porque Antíoco Epifame era asirio, y Asiria gobernaba a Jerusalén. Entonces los romanos hicieron un acuerdo con los Macabeos y dijeron: si ustedes se unen a nosotros y sacamos a Siria, le vamos a construir el templo. Se unieron a Roma. Entonces vino Herodes junto con los Macabeos, destruyeron a Antíoco Epifame, y como recompensa Herodes le construye el templo a los fariseos. Por eso era que en el templo, amado, los fariseos tenían apoyo del gobierno romano, porque tenían un acuerdo político entre ellos. ¿Tú puedes entender? Te estoy enseñando historia. Entonces, amado, cuando pasa esto, ocurre la renovación del templo. Ahora, en el año 70 después de Cristo, que es lo que Cristo está profetizando aquí,
vuelve la segunda abominación desoladora, que es cuando viene Tito al templo nuevamente a destruirlo. Destruye el templo Tito. Cuando Tito destruye el templo, lo quema, ahí se mete la abominación desoladora, porque los sacrificios se acaban. Estoy hablando de la segunda abominación desoladora, que es la que van a ver los judíos. Dice el verso 14: cuando veáis, ellos lo van a ver, cuando veáis la abominación desoladora. Amén. Entonces el emperador Tito destruyó el templo, que hasta el día de hoy el templo está destruido. Esa es la abominación desoladora. Y no solamente la destrucción del templo, sino que cuando se destruyó el templo, ellos persiguieron a los judíos, porque la iglesia se había esparcido y habían bastantes creyentes, y el gobierno romano se vio en peligro de que los judíos se independicen, y ellos, para que los judíos no se independicen, mejor prefirieron acabar con ellos y matarlos y destruirlos. Entonces aquí se metió la segunda abominación desoladora, y esa es la que profetiza Cristo aquí en Mateo 24 y Marcos 13. Ahora hay una tercera abominación desoladora, y es la del anticristo, que es cuando se construya el tercer templo de Jerusalén, que está profetizado en el libro de Ezequiel capítulo 47, 48 y 49, que la estructura y la medida que de Ezequiel no son las medidas según los historiadores judíos que tenía el templo de Herodes. Es decir, que es un tercer templo que hasta el día de hoy no está construido. Y es por eso la guerra entre los musulmanes y los israelitas, porque ellos se estaban peleando por la franja de Gaza y la mezquita, que ahí es que está el muro de los lamentos, donde los judíos oran, y hay un lugar, amado, que está en posesión de los musulmanes, y eso está en posesión de los musulmanes, y se están debatiendo esa tierra, porque donde está ese lugar, la cúpula, se llama la cúpula, algo así, la cúpula, amén, una especie de templo que hay ahí, que está en posesión de los musulmanes. Te estoy hablando de actualidad, y ellos se están debatiendo eso, porque el tercer templo de Jerusalén es ahí que tiene que ir construido, y hay una profecía que los musulmanes le entregan, ¿verdad? Los israelitas vencen contra los musulmanes y construyen el tercer templo, y en ese tercer templo es que se va a meter el anticristo a gobernar. Y esa es la tercera abominación desoladora. Cada abominación desoladora tiene que pasar por el templo de Jerusalén. La primera con Antíoco Epífanes, templo de Salomón. La segunda con el emperador Tito, templo de Herodes, que el mismo templo de Salomón, que como lo habían destruido, él lo edificó por el acuerdo que tenía con los judíos. Y tercera abominación desoladora, tercer templo de Jerusalén, que todavía no se ha construido, ni siquiera se le ha entregado ese territorio a los israelitas. Por eso yo, como estudioso de la profecía bíblica, puedo decir con toda seguridad que el anticristo no se va a manifestar ahora. No, porque eso todavía ni se le ha entregado a los judíos. ¿Me pueden entender? Entonces, ¿qué dice Juan? Hijito, estamos en el último tiempo ya, y han salido muchos anticristos por el mundo. La Biblia habla de 8 anticristos, 8 con el anticristo que está profetizado en Apocalipsis. Pero la Biblia habla de 7 anticristos que ya han pasado por la historia, o prototipos de anticristo, o figura del anticristo. Y uno de ellos fue Nimrud, que fue el primero. No te voy a detallar más, eso es muy amplio. Nimrud fue el primer anticristo que gobernó el mundo entero. Dice que él era poderoso en el mundo, y toda la humanidad y todos los pueblos tenían una sola lengua, y era el que estaba dirigiendo la torre de Babel allí en Génesis capítulo 11. Él fue el primer poderoso, el primer anticristo. Amén. Ahora bien, aquí, volviendo a los versos bíblicos, dice el verso 14: pero cuando veáis la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? La segunda. La iglesia que se esté guardando no va a ver la tercera abominación desoladora. Ahora, va a haber un grupo que sí se va a quedar. El que esté jugando el topado, o el trúcano, o el escondido en el evangelio, un pie adentro y otro afuera. Cristo se manifestó en su aparición, arrebató la iglesia, se quedó. Esos sí van a ser perseguidos por el anticristo. Esos sí van a dar su vida por la salvación. Y esos sí van a ver la abominación desoladora. La tercera.
Pero aquí Cristo está hablando de la segunda. Dice, pero cuando veis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. ¿Por qué dice el que le entienda? Porque son profecías que hay que estudiarlas con lupa, cuidadosamente. Y luego dice, entonces los que estén en Judea, especifica que son los judíos, huyan a los montes, los que van a correr o los que corrieron ya, porque eso pasó en el año 70 después de Cristo, los judíos. Y dice el 15, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Está hablando de la persecución que tuvieron los judíos en el año 70 después de Cristo. Que corran. Amén. Dice el 16, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y dice el 17, más hay de la que estén encinta y de la que críen en aquellos días. Escuchen con atención esto. Hay gente que ha usado estos versos bíblicos para decir, hay de las mujeres que estén preñadas o embarazadas o críen, y quieren cualificar que los niños van a salir malos, porque mientras los tiempos más van pasando, la Biblia dice que hay de esas mujeres que las que críen en aquellos días. No, lo que Cristo está hablando, que es más difícil usted correr embarazado que usted sin barriga, o es más difícil usted correr con un muchacho que usted solo. Amén. ¿Ustedes pueden entender? Por eso Cristo dice, hay de las que estén encinta en aquellos días. ¿Cuáles días? El año 70, donde vino el emperador Tito. O sea, que ahí no está hablando de que es la iglesia que va a correr, de que es la iglesia que va a huir, porque ahí claramente especifica que es lo que estén en Judea, huyan a los montes. Amén. ¿Me pueden entender? Ahora, cuando el anticristo hace una persecución masiva, mundial, no especifica dónde van a huir. ¿Me pueden entender? Ahora, dice el versículo 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque con frío tampoco se puede correr. Amén. Y más ese frío que hacía en Israel, donde Israel en algunas etapas del año hasta caía nieve. En Israel nevaba, caía nieve. Entonces, amado, no se puede huir con nieve, con nevada, con frío, con hielo. Amén. Entonces, dice Cristo que ore para que su huida, para que vuestra huida. Mire, notemos los términos escritos ahí en la Reina Valera 1960. Entiendo que una traducción que estamos usando no son los textos originales, pero vamos a partir de los términos que usa la Reina Valera 1960 para traer más detalles y más evidencia que no es la iglesia que va a correr, sino los judíos. Dice ahí el verso 18, orad para que vuestra huida. La palabra vuestro es una expresión de aquellos tiempos para referirse a ustedes. O sea, cuando Cristo le dijo a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Cristo lo que le está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo. La palabra vuestro quiere decir todos ustedes menos yo. Entonces Cristo le dice a ellos, su huida, vuestra huida, la huida que ustedes van a hacer. Amén. Si eso fuera para la iglesia en la gran tribulación, entonces el texto dijera, ustedes correrán o muchos correrán, porque Cristo fue específico y los traductores de la Biblia tampoco fueron neófitos ni locos. Fueron personas guiados e instruidos por el Espíritu Santo para que llegaran esta Biblia hacia nosotros. Por eso en Juan 17, Cristo dice, mas no oro, Padre, solamente por estos, oro también por aquellos. Ahí se refiere a nosotros. Oro también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Ahí Cristo oró por nosotros. Porque dijo, no solamente oro por esto, sino por todo aquello que van a creer por la palabra de ellos. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy explicando? Entonces, analizando los pronombres, Cristo le especifica que son ellos los que tienen que orar para que su huida no sea en invierno. Para que vuestra, no soy yo que voy a correr, dice Cristo, son ustedes, porque yo me voy de la tierra. O sea, esta fue las últimas amén, palabras que Cristo le está dando a los discípulos, porque después de esto en el capítulo 14 lo agarran preso. Amén. Cristo le está dando su último sermón, su último consejo a ellos.
Cristo lo que le está diciendo: yo muero, resucito y subo a mi Padre. Ustedes van a huir, a correr. Ahora, dice el 19: porque aquellos días serán de tribulación. La palabra tribulación significa afrenta, guerra, persecución, muerte, tristeza. Amén, eso es tribulación. Y la iglesia es posible que esté pasando por tribulación. Es más, Pablo pasó por tribulación. Y le dijo a los corintios: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea que hasta los corintios en aquellos tiempos estaban atribulados. Una tribulación es cuando tú tienes una deuda, un ejemplo, y alguien te cobra y tú no tienes con qué pagar y tú te sientes como turbado. Tribulación es turbación. Cuando tú te enfermas, dices: Señor, sáname, y tú estás tribulado, no puedes adorar a Dios. Eso es tribulación. ¿Me pueden entender? Entonces, el hecho de que aquí diga en el versículo 19: porque en aquellos días será de tribulación, no podemos decir que se refiere a la gran tribulación, sino que esos judíos van a ser atribulados, afrentados, atacados, muertos por causa de Jesús. Van a huir, a abandonar sus negocios, sus casas, su familia, van a correr. A eso que se refiere con tribulación. Entonces busca la definición de tribulación. Lo que significa es aflicción, guerra, turbación, inquietud, falta de fe también, te da el diccionario bíblico. Porque la tribulación hace que tu fe mengue. ¿Usted sabía? Cuando la gente está tribulado, está turbado, no piensa en Dios, no piensa en la fe. Amén. Y cuando una persona está cargada con un problema, en vez de ir a la presencia de Dios y confiar en Dios, lo que va a buscar métodos externos, como la mujer del flujo de sangre. Ella estaba tribulada, ella estaba turbada con esa enfermedad. ¿Pero por qué no fue de Jesús? ¿Qué hizo? Fue de los médicos, gastó todo el dinero que tenía. Porque su tribulación la llevó a ella, su enfermedad la llevó a ella, su aflicción la llevó a ella, su guerra mental la llevó a ella a olvidarse de Jesús y acudir a otros métodos. Pero cuando se cansó, dice que antes iba peor, tocó el borde del manto y recibió la sanidad. Amén. Y la salvación también. Ahora, dice el 19: porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Aquí hay una figura retórica. Es difícil yo dar esta enseñanza. No estoy menospreciando a nadie, pero si usted, de verdad, son cosas que yo explico en el centro de formación y son muy profundas. Por ejemplo, aquí hay una hipérbole. Quizá hay gente aquí que es primera vez que escuchan ese término, hipérbole. Y una hipérbole es cuando los escritores de la Biblia hacen exageraciones. Por ejemplo, dice Juan: Cristo hizo muchas cosas que no están escritas en estos libros, que si se escribieran no cabrieran los libros en el mundo de todas las cosas que Cristo hizo. Es una exageración. ¿Me pueden entender? Se levantaron en Hechos, me parece capítulo 14, y le hablaron de Pablo y si le dijeron: estos son los que trastornan el mundo entero. Es una exageración, porque Pablo y Silas no habían llegado al mundo entero, sino a esos lugares de Asia. ¿Y por qué dice el mundo entero? Porque eso es una exageración para engrandecer algo. ¿Me pueden entender? Entonces aquí Cristo está usando una hipérbole. Es una exageración del tormento que ellos iban a pasar. Dice que no será ni lo habrá desde los tiempos. Dice: nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni lo habrá. Pero los israelitas pasaron por cosas mucho más fuertes que el pueblo judío en el año 70. Si analizamos la Biblia, pasaron por situaciones más fuertes de guerra y tribulación. Si usted lee el libro de los Jueces, usted entiende, amado, las tribulaciones que pasaron los israelitas con los madianitas, con los enemigos. Que si analizamos lo que pasó en el año 70 con lo que pasaron los israelitas, ni se compara. Pero Cristo dice que este evento de la destrucción del templo no ha pasado desde el principio de la creación, ni lo habrá hasta el fin de los tiempos. Vamos a leerlo de nuevo. Porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó
hasta este tiempo, ni la habrá. Eso no es hipérbole. Cristo está diciendo que lo que va a pasar es grande. Amén. Eso es como usted decir, wow, varón, la lengua tuya llega al otro lado de la calle. Esa lengua de él no llega. Está usando una hipérbole, una exageración. Que de paso aprovecho, amado, para exhortarle a estudiar en el Centro de Formación La Cosecha, para que aprendamos estos principios bíblicos y estas enseñanzas que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo te va a usar, sí, te va a usar para su gloria como Él quiere, pero el Espíritu Santo va a usar lo que hay en tu masa cefálica, en tu cerebro. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, hay una manifestación, y si no hay nada en tu cerebro, el Espíritu Santo no usa nada. ¿No puede entender? Por eso es que usted ve a una gente predicando que tira como 700 textos bíblicos. Usted dice, pues, ¿y dónde es que le cabe toda esa cita bíblica? Es que en el momento que está siendo usado por Dios, el Espíritu Santo le está recordando. Por eso Cristo dice en Juan 16, verso 24, el Espíritu de verdad os guiará a toda justicia y a toda verdad, y os recordará toda la cosa que tenemos. ¿A dónde? En la mente. Pero si en tu cerebro lo que hay dos cucarachas, el Espíritu Santo no va a agarrar eso. Te va a agarrar. Por eso es que hay gente que el Espíritu Santo lo agarra y se van, amado, en lengua, que no es malo, es bueno, se van en lengua, pero el Espíritu Santo lo agarra, amado, y ellos se van, usan un mecanismo por medio del Espíritu para provocar gloria, y la gente danza, se sacude, siente emoción, que ve una espada, que ve una espada, que ve un ángel con fuego, que veo esto, que veo, y el pueblo se va igualito, sin una palabra. Entonces, amado, en enero vamos a dar clases presenciales los lunes. Le invito a que usted se motive, amado, y esté siempre para el reino. Amén. Cuando usted, amado, estudia en la Escritura, porque hay gente que se va a una universidad y abren un libro de psicología escrito por un impío, por un ateo, una gente que no cree en Dios, y tiran página para la izquierda de ese libro de filosofía o psicología. ¿Y por qué usted no puede dedicarse tiempo a estudiar la Sagrada Escritura, el libro divino, el libro de Dios? Amén. Así que empezamos en enero. Amén. Con los hermanos que nos paramos por la cuarentena, que se paran por la cuarentena, que yo sigo enseñando los domingos, empezamos presenciales en enero. Amén. Entonces, amado, aquí hay una exageración, una hipérbole. Ahora dice el 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Ahí expresa, amado, que esos días van a ser acortados. De una interpretación literal, de ahí, dice que esos días que vienen, cuando el emperador Tito va a destruir, van a ser acortados. Amén. Y si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Según los historiadores y Josefo enseña que el emperador Tito no duró tanto tiempo gobernando a Jerusalén o soyugando a los judíos como lo hizo Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque había judíos que ya estaban debilitados en su fe y le estaban negando a Dios. Y por eso Cristo dice aquí que esos días van a ser acortados. Según las historias, Antíoco Epífanes soyugó y gobernó a los judíos aproximadamente casi 100 años, 110 a 100 años. Pero el emperador Tito no duró tanto tiempo. En el año 70 él comenzó la destrucción del templo, la persecución de los judíos, pero esos días se acortaron de golpe. ¡Pum! El emperador romano quitó a Tito y pusieron a otro. Amén. Y vinieron otros y otros emperadores que, viendo estas situaciones, fueron bajando la guardia contra la persecución de los judíos. Y al final, Constantino, en el año 300, terminó haciendo acuerdo con los creyentes, y de ahí surgió la Iglesia Católica. Entonces, mi amado, esos días del emperador Tito fueron cortados porque habían escogido judíos que estaban negando su fe. Y dice, si esos días no fueran acortados, o sea, si le hubieran dado 110 años a Tito como Antíoco Epífanes, muchos escogidos se hubieran perdido. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy enseñando? Entonces, amado, por eso dice aquí que esos días van a ser acortados.
acortado. Ahora, se ha enseñado y se ha dicho, se le ha dado una enseñanza espiritual a este texto bíblico de que los días son acortados, y es cierto, porque usted amaneció ahorita. Mire, yo salí con la pastora para la Duarte 9 de la mañana, en un ratico caminamos, cruzamos y nos dieron casi la 1 y veníamos a la boda montada y yo, wow, Dios mío, los tiempos están pasando rápido. Y según los científicos dicen que el día no tiene 24 horas, que son menos, algunos científicos dicen. Entonces sí se puede tomar este texto bíblico para enseñanzas alternas, pero literalmente está hablando de el soyucar, es el gobierno de Tito. Literalmente se refiere a la denominación romana que tomó Tito en ese tiempo, que no duró mucho. El mismo Dios permitió que los mismos romanos lo quitaran a él, pusieran a otro, y fueron bajando la guardia con los judíos. Por eso dice que esos días, si no fueran acortados, los guardias de nuevo, verso 20, dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. La gran tribulación no va a ser acortada por Dios, no se mete solamente. La gran tribulación está señalada como por 7 años. Y Dios no va a cortar esos 7 años. Son 7 años completitos que va a pasar la gran tribulación. Es decir, que cuando dice que los días serán acortados, eso no se está refiriendo a la gran tribulación. Porque ya la Biblia señala que la gran tribulación va a durar 7 años completos, con sus minutos, con sus segundos, y con sus días y con sus meses. Completo. Inmediatamente se cumplieron los 7 años, viene Cristo en su segunda venida, que quita el gobierno al anticristo. Pero el anticristo, Dios no le va a cortar día. No. Eso no es a lo que se refiere la Biblia. Aquí cuando dice que los días serán acortados, se refiere, amado, para ese tiempo de Tito, que no duró mucho tiempo en el poder, no duró mucho tiempo persiguiendo a los judíos. Dice el versículo 21: entonces si alguno dijere, mirad, o sea, en tiempo de persecución, de corredero, porque Tito está persiguiendo a los judíos, entonces si alguno dice en ese tiempo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Amén. Porque en ese tiempo se iban a levantar, o se iban a aprovechar de la persecución y la debilidad mental de los judíos para levantarse falsos líderes o falsos Cristos, que también van a correr, pero en medio de la persecución dirá: míralo aquí donde está, él es el Cristo. Porque se levantarán falsos Cristos, falsos ungidos, falsos enviados y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Sigue refiriéndose ahí a esa parte de la destrucción del templo, y dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Aquí terminamos de la parte de la destrucción del templo. Ahora en el verso 24, aquí empieza la tercera etapa de Marcos capítulo 13, y es, amado, la segunda venida de Cristo. Pues aquí en el verso 24, Cristo le va a explicar la segunda venida. Amén. La segunda venida. Amén. Mira lo que dice, verso 24. Pero en aquellos días, oiga, pero en aquellos días, versículo 23, Cristo repite también la palabra nuevamente: mirad. O sea, estén atentos. O sea, que va a empezar una nueva etapa de su respuesta. Primera etapa, principio de dolores, verso 5. Comenzó diciendo que miren. Segunda etapa, destrucción del templo de Jerusalén, versículo 9. Lo puede leer ahí. También dijo que miren. Tercera etapa, ahora Cristo la comienza en el versículo 23, pero nuestra Reina Valera lo divide y le mete un subtítulo en el versículo 24, o un subtema. Pero en el versículo 23 empieza la otra etapa, también diciendo: mirad. O sea, que estén atentos. O sea, que Cristo va a hablar de otra cosa, que no es principio de dolores, ni tampoco es
la destrucción del templo. Dice el 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, yo le estoy hablando todo a ustedes antes que pase. Ahora dice el 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, pero en aquellos días, ya aquí, amado, se está refiriendo, escuche con mucha atención, a el momento de la gran tribulación, anticristo, juicio de Dios, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos, manifestación de anticristo, amén, 144,000, los 2 olivos, todo lo que dice Apocalipsis. Aquí Cristo lo va a referir, a eso se refiere, pero en aquellos días, a eso que se refiere. Dice después de aquella tribulación, amén. Mateo no dice tribulación, Mateo dice gran tribulación en esa parte. Mateo dice gran tribulación, Marcos dice tribulación solamente, porque tribulación, vuelvo y repito, lo que significa persecución, guerra, ataque, amén, muerte por mano de un opresor. Pero dice el 24 con mucho cuidado, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Eso es lo que pasa en Apocalipsis capítulo 8, cuando caen los juicios de Dios, que en la tercera trompeta, usted lo puede leer, dice que el sol se oscureció y la estrella también, la tercera parte de la estrella no dieron la luz, y toda la potencia del cielo fueron consternadas y hubo oscuridad. Ahí se está cumpliendo este juicio de Dios que envió, me parece que con la cuarta trompeta que está en Apocalipsis capítulo 8. Amén. Ahí se cumple eso que Cristo dice, que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ni las estrellas. Amén. Y dice el 25, y las estrellas caerán del cielo. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 19 por ahí? Dice, y descendió una estrella del cielo con una llave del abismo y la abrió. Cayó una estrella del cielo. O sea, aquí estamos hablando de figura. Y Apocalipsis, cuando habla de estrella que caen del cielo, se refiere a ángeles. Entonces, donde vemos que los ángeles caen del cielo, las estrellas, es en Apocalipsis con los juicios. Donde también en Apocalipsis capítulo 14 van a ver 3 ángeles, 3 estrellas predicando el evangelio. Amén. ¿Por qué van a predicar el evangelio esos ángeles? Si ese trabajo de la iglesia, ¿usted no se ha preguntado? ¿Por qué tienen que predicar los ángeles? Si fue a la iglesia que se le envió que predique, ¿por qué? Porque la iglesia no estará aquí en la tierra, la iglesia estará en el cielo. Y la iglesia que se quede aquí, pues no está firme, no pensará en predicar, pensará en correr por su vida. O sea que el pensamiento de predicación del evangelio no lo hará la iglesia. Y como la iglesia que va a predicar el evangelio no va a estar aquí en la tierra, entonces Dios permite que 3 ángeles lo prediquen. Por eso esos ángeles están predicando el evangelio. Por eso ahora los ángeles no pueden predicar el evangelio. Solo le toca a usted y me toca a mí anunciar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Entonces es lógico que hayan ángeles predicando el evangelio si la iglesia está en la gran tribulación. Lo que debe entender que la iglesia no pasará la gran tribulación. Entonces, amado, dice que caerán esas estrellas del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Va a haber, amado, en toda la creación un alboroto mundial, planetario, universal, en toda la creación de Dios. Y dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, amado, según este texto bíblico,
Dice que después que pasen todos estos eventos, que la tierra será conmovida. Amén. El cielo, la potencia, aparecerá el Hijo del Hombre con las nubes, con poder y gran gloria. Ya no viene naciendo de una virgen, ya Cristo no viene en un pesebre, Cristo viene con poder, Cristo viene con gloria para gobernar. Y dice que los ángeles, porque vienen ángeles con él, dice que los ángeles escogerán a los escogidos. Escuche, verso 27. Entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces vemos aquí, amado, donde son escogidos. Cristo viene en su segunda venida. Los ángeles también. Voy a obviar algunos detalles porque no quiero que pierda la idea de lo que estoy hablando. Cristo va a descender en Jerusalén y dice que Dios va a juntar a todos sus escogidos de los cuatro vientos. Dice ahí, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En todo lugar, toda nación, toda lengua, que hayan quedado personas que no se hayan puesto el sello de la bestia, que no se hayan rendido al falso profeta, al anticristo, van a ser trasladados al monte de los olivos para recibir al Mesías cuando él llegue en su segunda venida. O sea, que según Zacarías capítulo 14, cuando él venga en su segunda venida, va a pisar el monte de los olivos. Y los ángeles van a trasladar lo que hizo el Espíritu Santo con, me parece que fue de Felipe. Suben del agua con el eunuco, el etíope, y dice que el Espíritu lo arrebató y apareció en Gaza. Estaba en Azoto, o estaba en Gaza y apareció en Azoto, viceversa. No sé, usted me puede ayudar. Estaba en Gaza y apareció en Azoto. O sea, un traslado de un lugar a otro. Entonces, a eso que se refiere aquí, que dice que entonces enviará a sus ángeles y juntará. No dice arrebatará, dice juntará. Va a juntar, porque los escogidos van a estar dispersados, corriendo en diferentes naciones de los cuatro vientos, cuatro puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Entienda profundidad de los cuatro vientos, cuatro puntos cardinales. El mundo entero lo juntarán. O sea, el trabajo de esos ángeles no es arrebatar a esos creyentes en la segunda venida, sino juntarlos para que reciban a su Mesías. Amén. Entonces, dice ahí, y lo juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, lo va a juntar a un evento donde todos se van a juntar en el monte de los olivos para recibir a el Mesías que viene descendiendo, y nosotros allá en tierra, o no me voy a incluir, yo les voy a explicar por qué ahora no me voy a incluir, y aquellos que queden en tierra recibiendo a su Mesías. Porque en su segunda venida Cristo viene también con la iglesia que arrebató con él. Vienen con él. Amén. Y según unos estudios profundos, que no les voy a hablar de eso ahora, esos escogidos que queden, que no mueran durante esos 7 años, porque van a haber algunos que van a ser decapitados, pero hay otros que van a quedar con vida hasta ese evento. Los que queden con vida, en el traslado, la teletransportación, juntamente con esa teletransportación, también su cuerpo van a ser transformados. También, porque es imposible que con este cuerpo humano te dure 1000 años, pero con 100 años ya uno está lleno de arrugas, lleno de cansancio, de debilidad, se pierde la visión, porque este es un cuerpo mortal, corrupto, dice Pablo. Entonces, con ese traslado también de esa persona va a ocurrir la transformación de los cuerpos para ellos. ¿Para qué? Para que puedan tener un cuerpo de gloria y durar 1000 años con vida en el milenio, que reinarán con Cristo en la tierra. Pero la iglesia recibe la transformación de esos cuerpos cuando es arrebatada, y ellos van a recibir la transformación de los cuerpos cuando los ángeles los junten.
¿Me están entendiendo? Entonces, dice el versículo 28, ya Cristo terminó esa etapa de la segunda venida, y ahora en el versículo 28, Cristo hace una alusión a una parábola. Dice el 28, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cristo hace alusión de que cuando las higueras botan hojas es porque vienen los frutos detrás de las hojas, y los frutos de la higuera siempre se daban en verano. Amén. Ahora, dice ahí la Sagrada Escritura que crean o sepan que el verano está cerca. Amén. Si ya Cristo terminó toda su explicación en estas tres etapas: principio de dolores, destrucción del templo por Tito en el año 70 y segunda venida de Cristo. Y termina diciéndole que la parábola, oiga, la parábola, que aprendan de esa parábola. Ahora, dice el versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿Y qué dijo Pedro en sus escritos? O Pablo, el Señor está cerca. ¿Hace cuánto? Más de 2000 años ya. Él dijo que estaba cerca. Pablo, creo que está en Tesalonicenses, o creo que Pedro. Dice, el Señor está cerca. Estaba cerca para ellos en ese tiempo. Imagínense para nosotros. Entonces, Cristo hace esta alusión a todas estas cosas que había dicho. Y dice el 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Los judíos. Generación se define como un sinnúmero de personas que viven en un tiempo determinado. La generación de los 90, los muchachos eran más respetuosos. Pero esta generación del 2021, esos muchachos son pervertidos. ¿Entendieron el ejemplo que le di? Por eso que hay gente que dice, los viejos, bueno, mi bisabuelo me decía, o mi tío abuelo me decía, que bajaban a la rigola al campo, los muchachos con 16, 17 años, y se bañaban desnudos, sin ser familia, hembras con varones, todo ligado ahí desnudos, y panqueaban. ¿Usted se imagina? Ante su madre adore. Hasta panqueaban y se tiraban agua, hermano José Manuel. Desnudos, ya muchachas formadas, 17, 16 años, y no se propasaban en ese tiempo. Son para los 60, 55 por ahí. Creo que aquí no hay nadie de esa generación. Cuidado, su rey. Hasta alaban a Dios. Al nombre de Cristo. Entonces, ahora no. Ahora en esta generación está corrompida por el mismo sistema. Y viendo muchachos desnudos, mire, se propasa. Amén. Entonces, sin verla desnuda, imagínense viéndolo desnudo. Entonces, cuando Cristo dice aquí en el versículo 30, de cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Pero ¿qué es lo que Cristo dice que va a acontecer? No el principio de dolores, no es la segunda venida, sino la destrucción del templo que viene por el emperador Tito, que esa generación no pasó y ellos lo vieron. Hay personas que ese texto bíblico lo han interpretado y han dicho, yo no me voy a morir porque la Biblia dice que mi generación no pasará hasta que yo vea eso. Y están enterrados, han muerto en Cristo y no han visto eso. Porque eso es literal, se refiere a esos judíos, esa generación de aquel tiempo que pasó eso, fue que vio eso. Dice, no pasará esta generación sin que todo esto que acontezca, que la destrucción del templo. Y sigue diciendo el 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Cristo está diciendo, lo que yo le estoy hablando es serio y es cierto. Puede pasar el cielo y la tierra, pero lo que yo le estoy diciendo viene. Esa destrucción del templo viene. Ahora, sigue diciendo el 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, no los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí ya entramos en la etapa número 4 de la respuesta de Cristo. Y aquí, esta etapa número 4 se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Mire cómo le dividí Marcos capítulo 13. Primera parte, principio de dolores, la está pasando la iglesia. Segunda parte, destrucción del templo,
de Israel en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Eso lo pasaron los judíos de esa generación. Tercera parte, la segunda venida de Cristo. Aquí Cristo hizo un salto en el tiempo y metió esa profecía ahí, o esa revelación, esa profundidad. Y número 4, ahora va a hablar del arrebatamiento de la iglesia, que Marco no lo habla tan claro, pero Mateo 24 lo habla claro. Mateo 24, verso 40 dice: estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Eso es arrebatamiento. Habla también que estarán dos en una cama, uno será tomado y la otra será dejada, o el otro será dejado. Eso es arrebatamiento. ¿No pueden entender? Entonces aquí va a empezar una etapa nueva, y también comienza con la palabra mirad. Lo vamos a leer ahora. Y usted nota, según la Biblia, espero que la tengan abierta y leyendo, usted note cada expresión de mirad. Y cada vez que Cristo dice mirad, está cerrando algo que está diciendo y está abriendo otro tema referente a la misma profecía. Entonces aquí en el versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ahí se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Yo sé cuando Cristo viene en su segunda venida, pero saber cuando Cristo va a arrebatar a la iglesia no se puede. Por ejemplo, para que Cristo venga en su segunda venida tienen que pasar varias cosas. Número 1, que el anticristo se manifieste. Número 2, que el templo de Jerusalén esté construido. No está ni construido el templo de Jerusalén, ni el anticristo está manifestado. Ahora, una vez que el anticristo se manifieste, arranca el reloj profético de Israel, las 70 semanas de Daniel, 7 años. Y después que se manifestó el anticristo, yo puedo señalar cuándo Cristo viene en su segunda venida, que es 7 años de tiempo. Entonces, ¿cómo la Biblia nos da señales de cuándo acontecerá la segunda venida de Cristo? Y ahora aquí en el versículo 32 dice que el día y la hora nadie lo sabe. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Qué es lo que quiere dejar dicho? No se está refiriendo a la segunda venida, sino al arrebatamiento de la iglesia, lo que Cristo va a empezar a hablar ahora. ¿Me pueden entender? Porque hasta que el anticristo no se manifieste, Cristo no va a venir en su segunda venida. Téngalo por seguro eso. Porque en su segunda venida lo primero que va a hacer es quitar el reino al anticristo y al falso profeta y reinar por 1000 años. Amén. Y la Biblia dice que él se sentará en el templo de Dios, el anticristo, haciéndose pasar por Dios, y cesará el continuo sacrificio. O sea, es una abominación desoladora, la tercera. ¿Entendieron eso? Ahora dice el 31, el 32: pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo saben cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ni el Hijo. O sea, ahora Cristo sí sabe, pero cuando Cristo estaba hablando, él no sabía. Pero cuando Cristo estaba en la tierra, él había perdido su omnisciencia o omnisapiencia, que son atributos de Dios. Eso lo explicamos en un estudio pasado también. Filipenses capítulo 2 dice que él se humilló. No dice hasta lo sumo. Él dice, no, que él se humilló hasta lo sumo. No. Él no se humilló hasta lo sumo. Son palabras totalmente lego. Porque la palabra sumo es alto y humillarse es bajo. Él dice que él se humilló y tomó forma de siervo, despojándose a sí mismo. Y cuando él se despojó a sí mismo, Jesús, ese despojo, ¿de qué se despojó Cristo? De atributos de Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia, que no podía estar en todos los lugares, y la omnipotencia. Cristo no era todopoderoso mientras estaba en la tierra, no. Por eso él tenía que orar para hacer milagros. Por eso él tenía que ayunar para hacer milagros y echar fuera demonios. Cristo tenía que consagrarse, él no era todopoderoso. Ahora, cuando él murió y resucitó, todos esos atributos volvieron hacia él, cuando ya él fue glorificado. Entonces, cuando él está hablando ahí, él no lo sabía, el arrebatamiento. Amén. Por eso dice, ni el Hijo, sino el Padre. Pero cuando Cristo muere y resucita, vuelven a él los atributos de Dios, vuelve la omnisciencia, vuelve la omnipotencia. Cristo nunca ayunó después que resucitó. Al contrario, él le dice a los discípulos, deben de comer. Tengo hambre, deben algo de comer.
En Juan capítulo 20 dice que encontró a Pedro desnudo pecando. Y le dice Juan: Señor, el maestro, Pedro, el maestro, corre. Y dice que Pedro se tiró al agua corriendo para que el maestro no lo vea desnudo en cuero. Porque hay gente que mientras están con Cristo están vestidos, pero de que Cristo se desaparece por un momento se encueran, se desnudan. Pues ¿cómo está pecando desnudo? ¿Y qué hizo? Le tiró el agua corriendo a ponerse ropa. Y cuando llegaron ante Cristo, él dice: tengo hambre, deben de comer. O sea que no ayunó, ni oró después de resucitar, porque ya él era todo poderoso y tenía omnisciencia. O sea que él sabía ya el día y la hora del arrebatamiento. Cristo lo sabe. Él sentado ya a la diestra del Padre, él lo sabe. Pero cuando estaba vivo no lo sabía. ¿Me pueden entender? ¿Me pueden entender? Ahora, mira el 33. Mira, aquí entra Cristo con la cuarta parte de su respuesta, el arrebatamiento de la iglesia. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de qué, del arrebatamiento. Entonces, Marcos 13 se divide en 4 partes. Número 1, principio de dolores. Versículo 5, comienza con la palabra mirad. Léalo ahí. Segunda parte, destrucción del templo de Jerusalén. Comienza con la palabra mirad también. Versículo 9. Tercera parte, también comienza con la palabra mirad. Versículo 23, hablando de la segunda venida. Y cuarta parte, hablando del arrebatamiento de la iglesia, también comienza con la palabra mirad. Estos son detalles que nosotros como biblistas o estudiosos de la Biblia debemos señalarlos para entender lo que el Mesías o los escritores están diciendo o están enseñando. Y más aún en profecías, porque los estudios más delicados de la Biblia son los estudios de las profecías. Por eso Ezequiel, Daniel, Isaías en varias partes, Jeremías, Apocalipsis, son libros muy profundos, que a veces uno le dice al nuevo creyente: no lo lea, no porque sean malos, sino porque son libros de profecía que son difíciles de comprender y entender. Entonces, estos detalles nos ayudan a nosotros a entender el cierre de un tema y la apertura de otro en medio de una conversación. Y Cristo, no es casualidad que usó esta palabra mirad 4 veces. ¿Por qué Cristo lo usó? Porque estaba dividiendo su respuesta en 4 temas. Y ahora Él va a hablar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me pueden entender? Entonces aquí, y Mateo 24 también lo divide. Y Lucas 21 me parece que también lo divide también en 4 secciones su respuesta. Dice el versículo 33: mirad, si estén atentos, velen, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cómo Cristo les dice a ellos que ellos no saben cuándo es el tiempo? Cuando les está dando señales. Les está dando señales de que van a ser entregados, que van a morir, que ¿pueden entender? La segunda venida, si el cielo se oscureció, la luna no dio su resplandor, el sol también, es una señal de que Cristo va a venir. ¿Cómo Cristo dice que miren y velen porque no saben cuándo será el tiempo? Porque no se está refiriendo a la segunda venida, sino al arrebatamiento de la iglesia. Que eso no se sabe. Debemos estar preparados. Puede ser hoy, puede ser mañana, como puede ser dentro de meses. Amén. Como no sabemos, debemos estar preparados. Dice el 34: escuche cómo es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, que esté velando, que esté atento, porque no saben cuándo te viene. Y dice el 35: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, no sabemos cuándo viene Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. En la segunda venida sí, pero el arrebatamiento de la iglesia no lo sabemos. Por eso tenemos que velar y vivir una vida de integridad, y una vida de arrepentimiento, y una vida de consagración, y una vida de devoción a Dios. Amén. Pues si yo supiera cuándo Cristo viene, yo no me negaría a las cosas del mundo. Pues si yo sé que Cristo viene en mayo, ¿usted sabe los tigres cristianos que se descarrían, hacen de todo y se convierten antes del mes de mayo?
Pero como el Señor no es burlado y a Dios nadie lo engaña, Él no ha revelado ni revelará el momento cuando el arrebatamiento de la iglesia va a pasar. Por eso se considera como falso profeta a todo aquel que ponga fecha y día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me pueden entender? ¿Me pueden entender? Escuchen cómo es. Es como el hombre que se fue lejos y dejó a su siervo en su obra y dijo al portero que velase. ¿Por qué le dijo al portero que vele? Porque tampoco le dio día al portero cuando que viene. Le dijo, me voy, no sé cuándo vengo, está atento que puedo venir en cualquier momento. Y el portero estaba velando, esperando a su Señor. Y dice ahí nuevamente el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos cuándo viene Cristo, no sabemos la hora específica, si es de día o es de noche, si es a la madrugada, si es a la medianoche, si es al canto del gallo, si es en la mañana amaneciendo saliendo el sol, si es en la noche, no sabemos. Y como no sabemos cuándo es el arrebatamiento, nosotros no podemos estar descuidados. Ahora, dice el 36, para que cuando venga de repente, míralo ahí, la segunda venida de Cristo, no de repente, porque la Biblia señala 7 años de acontecimiento, y hasta que esos 7 años no pasen, Cristo no se puede manifestar en su segunda venida. Pero dice cuando venga de repente. ¿Qué es un de repente? Algo que sucedió sin advertencia, algo que sucedió rápido. Por eso dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos transformados. Es un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, rápido, de repente. Dice el 36, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. O sea que Cristo se puede manifestar y nos puede hallar durmiendo, que es Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, hablando del arrebatamiento de la iglesia también. Todas cabecearon y todas se durmieron. Y cuando se oyó el clamor que ahí viene el esposo, voz de mando, voz de arcángel y voz de trompeta, según 1 Tesalonicenses 4:16, se oyó el clamor, ahí viene el esposo, y las que no estaban preparadas no le dio tiempo a prepararse, porque el esposo vino de repente. Entonces aquí Cristo no está hablando de la segunda venida, aquí Él no está dando señales, aquí Él no está diciendo el sol se oscurecerá y después aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No, Él no está diciendo nada de eso. Él dice que de repente y que vele, que tú no sabes cuándo es que viene, que mire. ¿Me puede entender? Y dice aquí el último, el 37, y lo que a vosotros digo, a todos se lo digo, velad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dale un aplauso a Cristo Jesús.